Esperamos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el estudio de la parashá Jaremot 5784. Jaremot significa después de las muertes. La parashá nos está hablando que después de la muerte de Nadab y Abiú, que fue la parashá hacia atrás, hay una orden específica de Dios de que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, ingrese una vez al año al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, donde estaban las tablas de la Torá, el 10 de Tishri, traducido en una forma mucho más sencilla, en Yom Kippur, el día de la expiación. Una sola vez al año puede ingresar y Dios promete presentar la nube. La nube es el atributo de misericordia divino y hacerse presente en ese momento. El sumo sacerdote tenía que ofrecer determinados sacrificios por él, por los demás sacerdotes y después por todo el pueblo. Es el día de expiar, es decir, de presentar a Dios los errores que pudimos haber cometido de manera consciente o inconsciente durante todo el año. Voy a sintetizar, porque no quiero ingresar específicamente, eso lo haremos en Yom Kippur cuando llegue, sobre los distintos puntos de la parte técnica del ritual. Sí quiero hablar sobre los dos chivos expiatorios, hacer un comentario más, sobre los dos chivos expiatorios que tenían que ser ofrecidos para el pueblo de Israel. Eran dos chivos expiatorios que las traducciones son muy malas, porque son antisemitas, son antijudías. Dice, mediante la suerte. Entonces uno piensa que se tira el dado o se tira la ruleta y sale cuál de los dos chivos expiatorios con una de estas cosas. Eso es por la ignorancia de la religión occidental que no conoce absolutamente nada del pueblo judío. ¿Cómo se saca? La palabra no es suerte, sino goral. En hebreo es goral. Y goral significa destino, que no es lo mismo que la suerte. ¿Cómo se hacía esto? Se ponían en una caja, por hacerlo bien sencillo, dos papelitos. Uno que decía para Dios, para Adonai, y uno para Azazel. Entonces se sacaba el papelito y el primero que sacaba el papelito, bueno, este chivo va a ser para Dios y este chivo va a ser para Azazel. Ahora, ¿quién era este don Azazel? Bueno, se había organizado que el chivo expiatorio para Azazel tenía que ser llevado hasta un despelladero, una roca alta en algún lugar en el desierto, y lanzado hacia abajo. Y era entregado hacia Azazel por los errores del pueblo. Entonces, obviamente, ¿quién era este Azazel? Porque el chivo expiatorio para Dios es más sencillo. La sangre se derrama, el perdón de los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y este Azazel quién era? Bueno, hay distintas posiciones dentro de la interpretación rabínica. Unos planteaban que era enviado hacia Satanás, hacia Satán, ¿no? Entonces le damos el chivo expiatorio a Satán, que no significa rendirle culto a Satán, sino, bueno, ocupate de esto mientras nosotros nos ocupamos de pedirle perdón a Dios, así no nos molestás en el medio. Otra posición, se los estoy haciendo lo más simple posible, es que Azazel está compuesto por Az y Azael, que eran dos ángeles que le dijeron a Dios en su momento, antes del diluvio, en la época de Noah: nosotros vamos a cumplir tus mandamientos, dejarnos ir en la tierra y te vamos a demostrar que el hombre es inferior a los ángeles. Y cuando bajaron, lo primero que hicieron fue empezar a tener relaciones con las mujeres, relaciones carnales
con las mujeres. Entonces, bueno, los distraemos a esos ángeles en este momento con el chivo expiatorio, mientras nosotros nos dedicamos a pedirle perdón a Dios por los errores cometidos. Muy bien. No solamente habla de el pedido de perdón del sacerdote, los sacerdotes y del pueblo. Después va a hablar de dos puntos que es interesante tenerlos siempre presentes, y es no descubrir la desnudez de los parientes, no tener relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres. Puntualmente dice hombres con hombres. No tener relaciones con animales. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Torá que tanto en Egipto como los pueblos que estaban viviendo en la tierra prometida habían saturado a la tierra con esas prácticas, y Dios esas prácticas las rechazaba. Por lo tanto, expulsaba a esos pueblos de la tierra prometida. Lo que implica que para vivir en el estado de lo que Dios promete, tenemos que tener una vida ordenada en cuanto a todos los aspectos que conforman nuestra vida, no solamente la sexualidad, sino el trato con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un punto, que es el que voy a introducirme, y es el no consumo de determinadas carnes, y esto que ya lo habíamos visto, pero ahora puntualmente dice, y el extranjero, el Ger Tzedek o el Ger Toshav, que habite entre ustedes, si comen terufá o levelá, tienen que sumergirse en las aguas y después al atardecer ya quedan purificados. El Ger Toshav es aquel que vive dentro del pueblo de Israel, pero que no le interesa la Torá. Está, hace su vida aparte. Igual tiene que vivir y comer lo que se debe comer, ya lo voy a explicar. Y el Ger Tzedek es el extranjero que vive dentro del pueblo de Israel y que sí vive de acuerdo a la Torá. De esto vamos a hablar en un ratito. ¿Cuáles son las carnes que está puntualizando ahora? Nevelá y terufá. Nevelá es el faenado del animal sin la sejitá. La sejitá es el corte sobre el cuello y que se desangre el animal. Y la terufá es cuando se le hace el corte, pero tiene un órgano interno dañado el animal. Entonces, esa carne no se debería comer. Entonces, si el extranjero lo hace, tiene que hacer la tevilá, la inmersión en agua, y queda impuro hasta la tarde. Lo interesante es que la Torá acá se abre a todos los seres de la tierra, no solamente a un pueblo. El pueblo de Israel recibe la Torá, pero la Torá tiene leyes que son de carácter universales. Son para todos, absolutamente para todos. Es más, de la Torá, de cómo vivir la Torá, van a ser la idea de que tiene que venir un Mesías a explicarnos qué puntos vivir y cómo vivirlos. Y cuando vino el Mesías, como Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, les recuerdo que José fue rechazado por sus hermanos y vivió lejos de su familia, y después su familia, cuando lo reconoce, él termina siendo aquel que los mantuvo hasta el final de sus días. Por eso Yeshua
vino en su primera aparición como Mesías, como el ungido, como aquel que es rechazado por sus propios hermanos. No por todos, sino por los que ocupaban el poder en ese momento. Y como siempre les digo, los mismos romanos que lo mataron, después lo proclamaron Dios. Tienen su iglesia y su lugar en Roma y todo lo demás, tratando de quitar todo lo judío del Mesías. Y el único pueblo que esperaba un Mesías era el pueblo judío, vivió entre los judíos, enseñó sobre Torá. Pero bueno, como no están, tratan de meterse en algún lugar en el texto bíblico. Y hablando de eso, y es el punto, el Ger Tzedek, el extranjero que viene a vivir con el pueblo de Israel. Para vivir con el pueblo de Israel, más allá de que los judíos son lindos, bonitos y tienen mucha plata y son inteligentes, hay que vivir la Torá. Es lo más importante, es la esencia. Vivir la Torá se la puede tomar de dos maneras, como hace la religión occidental, como una imposición, o como lo hace el pueblo judío, por amor a Dios. Es que nuestra alma se acople a las leyes divinas. Pero como nuestra alma no se acopla a las leyes divinas porque quiere ser ella y solamente ella, el egoísmo, yo para mí, todo por mí, entonces inmediatamente queremos cambiar el mundo. Y lo que hay que cambiar es el mundo interno, no el mundo externo. Si cambiamos el mundo interno, el mundo externo cambia solo. Eso también es parte del Mesías. Por supuesto, se le ha hecho demasiado énfasis en la religión occidental a la segunda venida, como que va a solucionar todos los problemas, como siempre les digo, y en realidad lo que va a hacer la segunda venida es el juicio divino. Y el juicio divino, como Apocalipsis lo describe, es nada más ni nada menos que exponernos frente a nuestros propios errores. Y ahí tratar de corregirse la humanidad. Bueno, vamos a ir al Ger Tzedek, que es lo que me interesa desarrollar. Generalmente no suelo leer la Biblia cuando doy un mensaje, no es la manera de hacerlo, pero quiero puntualizar hoy en ciertas palabras que dijo Yeshua, y quiero ser muy claro. Voy a leerles Yohanan Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Algunas traducciones dicen que estos eran griegos. Otras traducciones dicen que estos eran judíos. Bueno, ¿eran griegos o eran judíos? Obviamente, la religión occidental van a decir que son griegos, para que no tienen que ver con los judíos. Obviamente. Lo que pasa es que muy posiblemente, obviamente, venían de alguna colonia griega o de Grecia directamente para la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿De qué fiesta estamos hablando? Estamos hablando de Pesaj, cuando Yeshua entró al templo. Entonces, hay que ver si eran judíos que vivían con los griegos y venían, o hay que ver si eran griegos que eran Ger Tzedek, extranjeros que vivían la Torá. Y cuando el extranjero vive la Torá, pasa a ser parte del pueblo. Ya no es judío, gentil, griego, el otro. Es Israel. Israel es Yashar él, el que va recto a Dios. Entonces dicen a Yeshua, estos quieren charlar contigo. Y él dice que es el momento en que el Hijo del Hombre comienza a ser glorificado. El Hijo del Hombre es el Mesías, en términos rabínicos está hablando del Mesías, y la gloria del Mesías es el eslabón del Mesías, y el eslabón del Mesías es la resurrección. Hubieron muchos que se presentaron como Mesías en la historia del pueblo judío. El único que resucitó fue Yeshua. Esa es la diferencia. Ni que hablaba lindo, ni que era bueno, ni que los pobres, ni que curaba. Muchos hicieron eso en el pueblo de Israel. Pero el único que resucitó fue Yeshua. Esa es
única y gran diferencia. Venció el mundo de Asia, de Yetzirah y de Beria. Ya voy a ir por ahí. Bueno, venció, sí. Pasó por todos esos niveles e ingresó en la unión directa con Dios. Bueno, y entonces les dice, si un grano de trigo cae en la tierra, solo muere. Pero al caer en la tierra y morir, va a producir mucho bien y mucho fruto. Entonces, ¿qué está diciendo? No solamente mi enseñanza va a ser para el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, sino también para todos los Gerim Tzedikim, para todos aquellos de las naciones que quieran acercarse a vivir la Torá. ¿Por qué? Lo estoy haciendo sencillo parafraseando. Porque el que aborrece la vida en este mundo la va a ganar para el otro mundo. Bueno, obviamente la religión occidental enseña que la vida es mala, que el mundo es malo y que el único bueno es Dios. El problema de ese análisis, que es muy pobre, es que yo creo todo. Yo creo el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el otro, el agua. Entonces, es que si toda nuestra energía y nuestra necesidad de vida interna, la vida del alma, está puesta en el mundo de Asia, en el mundo físico, perdemos el tiempo que Dios nos da en el cuerpo de que el alma crezca y madure. Si podemos ir un poco más lejos de lo físico, superamos la otra instancia, que es la de Yetzirah, que viene a ser las emociones, ingresamos al nivel de Beriah. El nivel de Beriah es el nivel de la Neshama, del alma. Pero es el nivel más básico todavía. Falta otro pasito más, que es el nivel de Atzilut, que es el de la nobleza del alma. Si alcanzamos eso, vamos a ingresar en lo que Yeshua denomina la vida eterna. Adán Kadmon. Esto es el alma de las almas. Por eso Yeshua dijo en algún momento, yo y mi Padre somos uno y el mismo. Obviamente la ignorancia de la religión occidental plantea que hay un Dios Padre y un Dios Hijo y un Dios este y un Dios el otro. Rabínicamente no está diciendo eso. Recordemos que era un rabino. Está diciendo que su alma se ha unido con el alma divina y tiene el mismo propósito. Yo y mi Padre somos uno y el mismo. Vamos para el mismo lugar. Bueno, entonces, Yeshua dice otra frase. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y plantea de que el Hijo del Hombre iba a ser levantado. Obviamente la religión occidental habla de la cruz, clavado ahí, pobrecito, sangrando, adoramos una imagen, pero Yeshua no está diciendo eso, en absoluto. Un rabino nunca puede hablar de una cruz clavado ahí. No. Tiene sentido. ¿Qué está diciendo? Y tiene que ver con nosotros. Ser levantado de la tierra
y el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo se interpreta que es, la religión occidental lo interpreta como que es Satanás, un ángel malo que se peleó con Dios y que quiere dominar y que Dios y él tienen una pelea continua, como que Dios no tiene otra cosa más importante que hacer. En realidad, Satán, en la interpretación rabínica, refiere al ocultamiento de Dios. Satán, recuerdo al libro de Job, es aquel que trae inconvenientes a los hombres para que los hombres los superen y vayan creciendo y madurando con el alma. O sea, hace el trabajo más duro de la vida. Ese es su trabajo, traernos problemas. Pero el que lo manda a Satán es el mismo Dios. Muy bien. Y Yeshua tenía que vencer al ocultamiento divino. ¿Y cómo lo iba a vencer? Siendo como Yeshua y Masías ben Yosef, siendo rechazado y después siendo un grano de trigo que al caer a la tierra reproduce mucho fruto. Hasta que José sea aceptado por sus hermanos, hasta que sea aceptado por el pueblo de Israel. ¿Qué significa que será levantado de la tierra? No está hablando de la cruz. Está hablando de Números, el libro de los Números, de Milbar, capítulo 21, si mal no recuerdo de memoria, donde el pueblo de Israel se le queja a Dios y a Moshe: ¿para qué nos trajiste acá? No tenemos comida, no tenemos esto, no tenemos el otro. Y entonces Dios retira su nube protectora y al pueblo de Israel lo atacan las serpientes en el desierto. Y entonces el pueblo dice: nos equivocamos, te pedimos perdón. Y entonces Dios dice: lo dice a Moshe, hace una serpiente de bronce, y cada vez que una serpiente muerda a alguien, que esa persona mire, sea levantado, mire a la serpiente, y entonces se va a curar, se va a sanar. Por ende, ser levantado es vencerse a sí mismo. La serpiente representa a Satanás, el que ataca por la espalda. Para vencerlo a Satanás hay que levantar la vista y mirar directamente al Creador. Elegir el camino del Creador. Por ende, ser levantado para Yeshua es mirar al Creador, vivir como Dios lo está pidiendo, y cuando tenemos dudas tenemos las enseñanzas de Yeshua como para indicarnos qué tenemos que resolver en cada situación. Por supuesto que son distintos niveles. Él, cuando habla de esta forma, está usando el Sod, el nivel místico. Sobre todo el libro de Juan es totalmente místico, es totalmente cabalista. Es el tiempo de la proto-cábala, de lo que más tarde se va a conocer como la cábala. Y todo el lenguaje de Juan tiene que ver con la proto-cábala. Y lo que está indicando es que Yeshua no es un misterio, sino una persona, un alma, el más elevado de todas, que como Mesías nos va indicando cómo ir tomando los mejores caminos. Por último, para cerrar, si queremos ser el pueblo elegido de Dios, no hace falta convertirse ni a una religión, ni a una forma, ni a un modo. Es muy simple.
Hay que leer la Torá, hay que tratar de cumplirla, y en el caminar, el alma misma va obteniendo las puertas como para ingresar a estadios de comprensión más profundos y más elevados. Y esto está abierto a todos los hombres y mujeres de la humanidad, de todos los pueblos, de todas las culturas. Continuamente recibo me quiero convertir, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. El movimiento mesiánico no hace conversiones. No hace falta convertirse, cambiar de una religión a otra religión. Porque si haces eso, lo seguís haciendo de manera externa. No, pero yo quiero, pero es mi fe. Bueno, viví la Torá. Si vivís la Torá no necesitas cambiar absolutamente nada. Si está todo escrito, ya está todo puesto. Lo difícil, entre comillas, es vivir los mandamientos. Acomodarse a la realidad divina, no a la realidad humana. Y no puedo verlo. Bueno, Satán, el que oculta a Dios, te está frenando para que con tu esfuerzo vayas madurando y madurando y madurando hasta vencerte a ti mismo. Vencer el egoísmo, el yo para mí, por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Quiero cerrar con lo siguiente, que no es un dato menor. Cuando se enviaba el chivo expiatorio para Azazel, iba con un cordón rojo, y dicen que cuando se lo empujaba y caía, el cordón rojo se volvía blanco. Eso indicaba que Dios perdonaba los pecados. Después, como esto no estaba muy claro, si pasaba o si no pasaba, se ponía en el dintel del templo un hilo rojo. Y cuando era despeñado el chivo expiatorio en el desierto, se volvía blanco. 40 años antes de la destrucción del segundo templo, años 70, por los romanos, que después declararon a Cristo como Dios, dejó de convertirse el hilo rojo en hilo blanco. Y si sacamos las cuentas correctas, no la inventada por el cristianismo, los 40 años antes dan los 33 años y medio de Yeshua, que es el momento en el cual él murió en Jerusalén y fue rechazado por los líderes. Quiere decir que desde que fue rechazado por los líderes de Israel en ese momento como Mesías, Dios anticipó con eso que iba a haber una diáspora, una destrucción del templo y la pérdida de la tierra del pueblo de Israel. Tardamos 2000 años en volver a la tierra prometida. Y volvimos después de la Shoah, del Holocausto. Y aún, habiendo hecho más de 6 guerras, seguimos luchando para poder existir en ese lugar. Israel es como la provincia de Tucumán. Nosotros vemos la noticia, esto, el otro, pero físicamente es chiquitito el lugar. Es como la provincia de Tucumán en Argentina. No nos dejan vivir en paz. No nos dejan vivir en paz. Por supuesto que las noticias llegan al occidente tergiversadas,
Ninguna guerra es buena, la guerra no es buena, pero sin meterme en el tema, porque el antisemitismo es lo que siempre fluye, fíjense, un detalle nomás, un detalle político internacional. Ya todo el mundo se olvidó de lo que pasó el 7 de octubre, cómo entraron a asesinar a gente común. Ya todo el mundo se olvidó de eso. Entonces después viene la reacción de Israel. Buena, mala, si se puede, si no se puede. No quiero meter en eso. Pero hay un montón de noticias, y que Israel, y los pobres gazatíes, y que esto, y que el otro, y marchas, y banderitas, y marchas. Bueno, ¿por qué no hay marchas y recontramarchas y noticias sobre la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué nadie sale con las banderitas de Ucrania o las banderitas de Rusia? No importa quién tiene la razón, no quiero meterme en eso. Sino, ¿por qué un conflicto siempre se hace mundial y siempre los judíos son los malos? Y en otros conflictos, y no, se pelean allá, es un problema de ellos. Rusia y Ucrania es un problema de los ucranianos y los rusos, que se arreglen. Pero Israel tiene una bombita y lo que está haciendo Israel. Eso es producto del antisemitismo que nace en la sociedad occidental y que se mantiene. ¿No sería mejor que cada pueblo solucione sus problemas sin que nosotros interfiramos cuando no conocemos? El día que viajemos a Israel de nuevo, yo viajé ya 3 veces, conozco, ahí se van a dar cuenta las diferencias de culturas entre unos y otros. Y ahí van a entender el conflicto. Mientras tanto, son todas informaciones tergiversadas, emitidas generalmente, lamentablemente, por la izquierda y por los terroristas de orden mundial. Lo interesante es que los terroristas, los grupos de terroristas, tienen contacto con el narcotráfico. Porque ¿de dónde sacan tanta plata para tantas armas? ¿Quién nos mantiene? El narcotráfico. Narcotráfico en América del Sur. Y vende drogas a Europa y a Estados Unidos. Entonces, tenemos que ver la realidad como realidad. Ni por bueno ni por malo. Toda guerra es una tristeza. Toda destrucción es una tristeza. No apoyamos la guerra bajo ningún punto de vista. La guerra no soluciona los problemas. Bueno. Lo que soluciona los problemas es vencer el egoísmo. Eso sí soluciona los problemas. Y como ejemplo de eso tenemos a Yeshua, que nos dejó la enseñanza. Si el grano de trigo no cae a tierra, no produce nada. Pero si cae a tierra, produce mucho fruto. Es decir, si haces el bien se reproduce en el otro, y en el otro, y en el otro, y en el otro. Y entonces, ahí sí van a desaparecer las guerras, va a desaparecer la pobreza. Mucha gente que tiene enfermedades va a tener los médicos y las recetas necesarias y las medicinas necesarias para sanarse, y en vez de haber tantos ricos y tantos pobres, vamos a hacer, no va a haber necesidad para todos, va a haber alimento para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que hay que desplazar de eso es el egoísmo. Mientras no lo hagamos, seguir esperando que venga alguien de afuera a solucionarlo, llamada la segunda venida de Cristo, es seguir siendo infantiles. No hacernos cargo de todo el bien que podemos hacer hoy, aquí y ahora. Porque hoy, aquí y ahora podemos ser co-creadores con Dios. Es decir, creadores del mismo universo que Dios ha originado y que lamentablemente con nuestro egoísmo tergiversamos el camino que Dios nos está dando. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom.